a un nuevo episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy, antes de empezar a hablaros de el tema, que es cómo se relacionan las hormonas con nuestra salud mental a través de los neurotransmisores, que son, por así decirlo, como las hormonas, pero específicas del cerebro. Quiero daros las gracias de nuevo por el tremendo cariño que me disteis y me continuáis dando en el post que subí en mi Instagram en el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, compartiendo mi experiencia como paciente de esclerosis múltiple. Me costó, pero dije, mira Isabel, lo que ven es lo que hay siempre tuyo y también es parte de ti tu enfermedad, aunque obviamente yo no soy mi enfermedad, yo soy mucho más. Yo ya sabéis que soy un trocito de luz, de motivación, de algodón de azúcar, como queráis llamarlo, pero también es parte de mí y tampoco es sano, y hilando un poco con este tema del podcast, tampoco es sano negar mi realidad, y hay días que yo no estoy bien, que me encuentro muy mal, que estoy muy cansada, que tengo muchísimas náuseas, que me pregunto por qué a mí, y me frustro, lloro, y al final creo que es algo que al formar parte de mí merecéis saberlo, en tanto que todo ello es lo que soy, y al final cuando me compráis a mí como persona, compráis todo, y creo que ya sabéis que soy la primera que siempre me gusta deciros que la información es poder y os da la oportunidad de elegir mejor para vuestra salud, y creo que si me elegís a mí también me debéis elegir a mí también como parte de mi enfermedad. Así que muchísimas gracias por darme el espacio para compartir, darme el amor y el apoyo que me disteis en esa publicación, que todavía sigo abrumada por esos comentarios. Y simplemente que os abrazo, y no me quiero poner a llorar ya, pero muchísimas gracias de corazón. Y ahora ya, volviendo al tema del podcast, ¿vale? Me gustaría, antes de deciros cómo influye, pues por ejemplo, la hormona tiroidea, el cortisol, los estrógenos, la testosterona, la progesterona, en los neurotransmisores principales, como son la serotonina y la dopamina, que son los neurotransmisores más implicados en la felicidad, en el bienestar, en la motivación, en esa sensación de decir, es que estoy en la cresta de la ola de mi vida, ¿vale? Esos dos neurotransmisores, y los otros más fundamentales, que son el GABA, que es el neurotransmisor como implicado en la tranquilidad, en estar, qué tranquilito estoy, voy a dormir, y el glutamato, que es el neurotransmisor que te excita. Cuando pierdes el autobús y corres y estás excitado, o tu jefe te dice 4 cosas y tienes ganas de coger el pack de folios y estrellarlo contra la pared, ¿vale? Pues el glutamato está implicado en eso. Antes de explicaros la interrelación, quiero recordar que en el cuerpo, por mucho que los médicos durante cientos de años nos hayamos empeñado desde la época de Descartes en separar el cuerpo y la mente, esta separación es tremendamente ficticia e instaurada por los seres humanos en un intento más de considerarnos superiores a la naturaleza y querer controlar las cosas. Pero a día de hoy sabemos, ya no solo porque hayan hormonas y neurotransmisores que conectan estructuras del cerebro con cada una de las células, y las hormonas conectan cada una de las células con el cerebro, y luego hayan un nervio como el nervio vago que directamente, es decir, anatómicamente conecta el cerebro con
todos los órganos viscerales, sino que además que el cerebro está conectado sangre con el resto del cuerpo por varias estructuras que se llaman estructuras englobadas dentro de la eminencia media, que literalmente hacen que tu cuerpo esté como tocándose con el cerebro, ¿vale? Por tanto, es inevitable que cualquier enfermedad física, orgánica, afecte a nuestro estado de ánimo, bien sea el glutamato, la serotonina, el GABA o la dopamina, y que cualquier enfermedad psicológica tenga una manifestación orgánica. Es decir, el hecho de que tú sufras de depresión y estés más cansada, tengas más o menos apetito, es una consecuencia directa en que las alteraciones que se producen dentro de tu cerebro afectan a la síntesis de neurotransmisores, que eso conecta con la glándula tiroides, que se encarga de producir la hormona tiroidea, conecta con tus glándulas suprarrenales, conecta con tus ovarios o con tus testículos, y eso termina afectando a la tiroides. Si afecta a la tiroides, afecta al metabolismo de todo el cuerpo. Vas a tener más fatiga. Si afecta a tus glándulas suprarrenales, va a afectar a tu cortisol, y el cortisol crónicamente elevado te va a producir fatiga, te va a producir redistribución de la grasa corporal al abdomen, te va a producir retención de líquidos. Luego, el que se afecte en tus ovarios va a afectar a tu producción de estrógenos. La producción de estrógenos va a afectar a tu fertilidad, a tu apetito, a la sequedad de la piel. Si afecta a tu testosterona, va a afectar también a tu motivación, a tu síntesis de proteínas, a tu almacenamiento de grasa. Entonces, las enfermedades mentales, claro que tienen manifestaciones orgánicas, y no es algo que esté en tu cabeza, y viceversa. Personas que sufren de enfermedades virtualmente, que dicen eso está en tu cabeza o eso es un exagerado, como la fibromialgia, afecta el estado de ánimo. Es que la esclerosis múltiple, que yo la sufro, que es una enfermedad autoinmune que destroza la protección que tienen mis nervios, de ahí a que haya degeneración nerviosa y yo pierda la sensibilidad de partes de mi cuerpo, de las piernas, que pueda llegar a tener dificultades en andar, que se me note, eso afecta a la manera en la que mis nervios se comunican con mi cerebro, y claro que eso va a afectar mi sistema psicológico. O sea, debemos dejar de separar las enfermedades psicológicas con las físicas y viceversa, porque eso lo único que lleva es a hacer que la persona que lo sufre se sienta que hay algo malo en esa persona, que está en su cabeza o en su cuerpo, que es una exagerada, que eso no debería ser así. Y eso en el fondo retroalimenta tanto las manifestaciones psíquicas como las psicológicas. Entonces, llevamos 8 minutos de este podcast, y yo, lo fundamental con lo que quiero que me escuchéis el resto del podcast, es que debemos empezar a entender el cuerpo como un todo. Igual que siempre os he dicho que cuando una hormona se afecta, el resto en mayor o menor medida se van a afectar, también cuando el cuerpo se afecta, la mente se afecta, y viceversa, ¿vale? Entonces, si queremos hacer y conseguir cosas diferentes, porque desde luego hay muchísimos avances en la medicina, pero cada vez hay más frecuencia, lamentablemente, de enfermedades psicológicas, de enfermedades mentales, de estrés crónico, que se manifiesta también en la salud física. Entonces, si queremos empezar a cambiar esta pendiente, que lo único que muestran los estudios es que va a más, y estamos abocados los próximos años a sufrir cada vez más y en mayor intensidad problemas psicológicos, debemos empezar a hacer cosas diferentes. Debemos empezar a plantearnos que todo aquello que nos han hecho creer, empezando por nosotros los médicos, que es así, quizá no es tan así, ¿vale? Entonces, esto no es ser ignorante. Esto es ser escéptico, es decir, yo no doy por hecho nada, yo escucho. Y escuchando a las personas formadas, decido si lo que me ha contado
con lo que yo siento, sufro, he sufrido, he sentido, me puedo sentir identificado. Y de todo lo que me ha contado Isabel, me quedo con lo que a mí más me resuena. Porque no todo lo que te voy a decir a ti lo has o lo vas a sufrir. Ojalá yo tuviera la clave de todo. Pero lo importante es que sepas todo lo que te voy a contar, el por qué, y lo apliques para que cuando tú termines de escuchar este podcast, entiendas y sepas de qué manera todo tu cuerpo funciona y se relaciona para explicar lo que tú estás experimentando. Y desde ahí, tú cojas otra vez la responsabilidad de tu salud. Entonces, voy a contestar a varias preguntas y a partir de ahí, como ya sabéis siempre, hilaré un poquito la explicación de las relaciones entre las hormonas, ¿vale? Y la salud mental. Ali Curly me pregunta, ¿el hipertiroidismo podría condicionar un cuadro de ansiedad, depresión que haga pensar en una causa psicógena inorgánica? ¿Y podría condicionar a nivel mental dificultades para trabajar? Entonces, ella me habla del hipertiroidismo, ¿vale? Pero yo, cogiendo esto, voy a hablar de cómo las hormonas tiroideas influyen en la salud mental, por tanto, cualquier alteración en sus niveles, es decir, un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, puede afectar a tu salud cognitiva. Las hormonas tiroideas son fundamentales, primero, en el neurodesarrollo, es decir, somos muy pesados los endocrinos con que la madre tenga una función tiroidea dentro de la normalidad en el límite más alto, es decir, que su tiroides esté funcionando a un nivel muy muy bueno, de ahí a que se necesiten valores de TSH por debajo de 2,5, porque las hormonas tiroideas influyen en la formación de masa cerebral, de neuronas, que esas neuronas son las que van a, como si fueran raíces de árboles, formar la estructura del cerebro, que sin cerebro no se vive, no se nace, no se procesa la información. El cerebro es el motor, es como si tú tuvieras la carcasa del móvil, pero no tuvieras el sistema operativo. Pues las hormonas tiroideas tienen una función trófica en el cerebro. De hecho, lamentablemente en países subdesarrollados que no tienen los controles maternos de función tiroidea y que hay madres con hipotiroidismos, los niños nacen con problemas y retrasos mentales irreversibles. ¿Por qué? Porque si tú tienes un hipotiroidismo y tu hijo nace con 4 neuronas en vez de 8, ¿vale? Estos son, obviamente, los números son totalmente orientativos, tu hijo no va a poder procesar información igual que un niño con neurona de 8 porque tiene 4. Pues bien, las hormonas tiroideas influyen en el neurodesarrollo. Y luego, las hormonas tiroideas influyen en el adecuado síntesis y balance de la serotonina, de la dopamina y de otro neurotransmisor implicado en la memoria como es la acetilcolina. De esta manera, cuando tú tienes un hipotiroidismo, sea clínico, sea subclínico, tienes menos niveles de acetilcolina, tienes menos niveles de serotonina y menos de dopamina. De ahí a que te cueste mucho concentrarte, te notes como mayor sensación de embotamiento cerebral, como si estuvieras como de resaca, ¿vale? Y que además tengas una necesidad de estar descansando, de que tampoco te importe mucho lo que estás haciendo. Me da igual de estar tumbada que un poco de pie. No sé, realmente me da igual. Esa sensación de apatía es porque las hormonas tiroideas, como mecanismo compensador, tenéis que pensarlo. Si bajan las hormonas tiroideas, baja todo el metabolismo, tanto de grasas, de proteínas, muscular, pues también baja el metabolismo del cerebro. El cerebro está ahorrando energía. Entonces no tiene tiempo para estar produciendo el neurotransmisor de la motivación, de la felicidad y del bienestar, como es la serotonina
¿Y la dopamina? No, eso no es una prioridad, la prioridad es mantenerse vivo. Entonces lo que te prioriza es mantenerte alerta y tampoco es una prioridad almacenar información de memoria. Tú cuando estás en modo ahorro, no te apetece estudiarte el manual de conducir. Lo que te apetece es al menos mantenerte vivo. Pues la acetilcolina, que es el neurotransmisor implicado en la fijación y en la memoria, disminuye. Por tanto, te cuesta concentrarte, te cuesta retener información y luego los neurotransmisores implicados en, abro comillas, necesidades vitales secundarias como es estar motivado, estar feliz, estar en la cresta de la ola, no importa. Por eso las personas con hipotiroidismo tienen esa apatía. De ahí a que, por ejemplo, el Thyroid Energy, que es uno de mis 2 suplementos que de momento tenemos, al mejorar la función tiroidea de manera natural, por lo tanto podemos tomarlo personas con función tiroidea normal como yo o personas con hipotiroidismo clínico o subclínico, se mejora en el estado de ánimo en general, porque también mejora a nivel cerebral de manera natural la producción de neurotransmisores implicados en la felicidad, en el bienestar y en la memoria. Por otra parte, en el lado contrario, el hipertiroidismo se asocia con irritabilidad, ansiedad, insomnio. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un exceso de hormonas tiroideas, se estimula un área del cerebro que se llama la amígdala, que es un área implicada en el estado de alerta. ¿Por qué? Porque tú tienes un exceso de una hormona, que es la hormona tiroidea, que activa todo mucho. Por lo tanto, todo el sistema del cerebro implicado en mantenerte alerta se activa tanto, que por así decirlo, las conexiones entre el cerebro están hiperestimuladas. Por lo tanto, tú sientes a la vez una necesidad de bienestar, de como estás demasiado eufórico, demasiado nervioso, que ya nunca has visto un niño pequeño que está tan feliz porque le ha regalado 80.000 cosas por su cumpleaños que ya está, que dices, el niño está hiperactivo, que está tan nervioso que no... Pues claro, así se vuelve una persona con hipertiroidismo. Está tan hiperactivado todos sus circuitos de motivación, de memoria, de alerta, que sobrepasa el umbral de la normalidad y colapsa los sistemas. De ahí a que una persona con hipertiroidismo, como tiene tanta activación de la hormona tiroidea, está sobrepasado y está ansioso, irritable, nervioso, le cuesta dormir. ¿Por qué? Porque su cuerpo le sobra energía. Está hiper. El corazón le funciona a 1000. Cuando el corazón le funciona a 1000, activa el nervio vago. El nervio vago activa conexiones cerebrales implicadas en la excitabilidad. Se sobreestimula todo el sistema de la dopamina, del bienestar y sobrepasa. Por eso mismo, personas con hipo e hipertiroidismo pueden tener manifestaciones, por una parte depresivas, apatía, y por otra parte nerviosismo, irritabilidad, manía. Pueden incluso desencadenar trastornos maníacos, trastorno obsesivo-compulsivo. De hecho, las personas con hipertiroidismo tienen mayor incidencia de trastorno obsesivo-compulsivo que una persona con una función tiroidea normal. Por eso mismo, el primer ejemplo de cómo las hormonas se relacionan con la salud cognitiva. Porque una persona con hipertiroidismo va a estar nerviosa, va a estar irritable, va a estar con insomnio, va a poner nerviosa a la gente a su alrededor. Y esa misma persona va a darse cuenta de que no está bien. Y entonces, cuando tú te das cuenta de que estás nervioso y no puedes hacer nada por remediarlo, pues te pones más nervioso. Pero es que además te frustras. Porque tú dices, es que esto no soy yo, es que estoy irritable. Y entonces, aquí entra otra relación. Como tú te das cuenta de eso, el sistema de adrenalina y noradrenalina de las glándulas suprarrenales se hiperactiva, porque las hormonas tiroideas activan también esas glándulas, produces más adrenalina, más noradrenalina, más cortisol, te pones más nervioso y todo es un círculo que se interrelaciona. Entonces, aquí tenéis el primer ejemplo de cómo
un trastorno hormonal, tanto hiper como hipo, puede afectar a la salud cognitiva. Por otra parte, me dice Ana, ¿es posible ser positivo por naturaleza? ¿Tener unos niveles de serotonina y dopamina altos de serie? Ana, un besito, te quiero un montón. Claro que es posible. No es que tú tengas unos niveles más altos de serie, sino que probablemente, y aquí hablo de probablemente porque nadie, ningún estudio puede demostrar esto in situ, porque para eso habría que abrir un cerebro humano y vivo, ¿vale? Porque muerto se puede abrir muchos cerebros, pero muerto ya no te vale. Muerto ya no puedes preguntar a la persona qué sientes, qué no sientes, y puedes medir cómo influye que le des una chuchería o que le des un trozo de zanahoria a la persona. Está muerta. Entonces nadie, porque no se puede, porque te abren un cerebro y te mueres, ¿vale? Nadie puede hacer un estudio orgánico y coger un trozo de muestra de cerebro a una persona viva, estudiarlo y luego decir cómo influye una persona u otra, o dónde ha vivido, dónde otro. Entonces, todo esto son especulaciones, pero se sospecha que hay personas, por motivos que todavía no sabemos, tienen más facilidad a que sus receptores cerebrales se estimulen en mayor intensidad y durante más tiempo en relación a las hormonas, a los neurotransmisores serotonina y dopamina, que son los implicados en la felicidad, en el bienestar y en la motivación. Y por otra parte, hay personas que se sabe que su cuerpo metaboliza más rápido estos neurotransmisores y por tanto las sensaciones de felicidad, de bienestar que les produce un evento que a una persona le produce 10 minutos de felicidad, a esa persona le produce 2. Y esto no es porque esa persona sea un agorero. Hijo, que tiene un poco más de alegría, pues igual esa persona no es capaz, su cuerpo, de mantener esos niveles de serotonina y de dopamina más altos porque su cuerpo lo metaboliza. Por eso esas personas igual necesitan ciertos suplementos, como los que yo os he recomendado y que tenéis. Yo doy esta coletilla porque como siempre, si no, se va a repetir, que todos los suplementos los tenéis en mis stories destacados de favoritos 1 y favoritos 2. Los de favoritos 2 son aquellos en los que, por si acaso se agotan los de favoritos 1, os pongo alternativas. Y, obviamente, en IOBB, los 2 suplementos que de momento he sacado, guiño, guiño, que es el Tiro Energy y el Fem Balance. Los tenéis en el Instagram de IOBB y en las farmacias seleccionadas, porque se venden farmacias exclusivamente, si no es en nuestra página web. Dicho esto, por eso hay personas que igual, aunque tú no lo sepas, se benefician y no le puedes juzgar por ello. De ahí a lo que yo os digo, que no tenemos que quitarnos esta costumbre de juzgar a lo que otras personas, porque hasta que tú no andes en esos zapatos, que nunca vas a poder andar en esos zapatos porque no son tuyos, no andemos en los zapatos de las personas, no puedes saber lo que esa persona siente, ni vive, ni experimenta. Entonces, empecemos a ser mucho más abiertos con lo que otra persona experimenta. Eso no implica que tú tengas que comprar lo que esa persona te esté diciendo, pero al menos que respetes y no juzgues. Entonces, por eso hay ciertas personas que se benefician de aumentar la producción endógena de manera natural. No voy a hablar de antidepresivos ni nada, ¿vale? Porque yo no me voy a meter en fármacos de mis compis de psiquiatría. Voy a hablar de suplementos que de manera natural ayudan a que tu cerebro produzca más serotonina y por tanto a la larga también más melatonina, porque la melatonina es una hormona que se produce a través de la serotonina. De ahí a que hay personas que duermen lo que tienen que dormir, están más felices, las personas que no duermen suficiente están más irritables y las personas que duermen demasiado están más depresivas, ¿vale? Pues de ahí que hay personas que se benefician de suplementos como el 5-HTP, que es un precursor de la serotonina, que se benefician del extracto de azafrán, que modula la producción de serotonina en tanto que aumenta tu producción natural y disminuye la destrucción de serotonina, es decir, hace que tu serotonina haya más y esté más tiempo activada de manera natural. O del SAMe, que es la
S-adenosilmetionina, que es un compuesto natural derivado del aminoácido metionina y que es el encargado de dar un grupo metilo a unas enzimas que se encargan de producir la serotonina, luego además también de eliminar el exceso de adrenalina, de noradrenalina, por eso a la vez que te mejora el estado de ánimo te reduce el nerviosismo, pues igual esos 3 suplementos le benefician a muchas personas porque esa persona tiene un mayor metabolismo de los neurotransmisores implicados en la felicidad y en el bienestar y por tanto a esa persona le dura menos su producción propia y hay que ayudarle. Igual que ayudamos, no sé por así decirlo, a una persona que le cuestan las matemáticas y le ayudas con un profesor particular y no hay nada malo en eso, igual hay que empezar a valorar que hay gente que no todo el mundo tenemos la misma capacidad y la misma suerte de tener una serotonina por los aires. Como dice Ana, hay gente que es más positiva, sí, y también hay gente que es más negativa, sí, pero si esa persona decide que quiere mejorar, pues igual hay ciertos suplementos que ayudan, igual que hay ciertos suplementos que ayudan a personas con niveles excesivos de ansiedad, de nerviosismo y de irritabilidad. ¿Por qué? Porque quizá esas personas a nivel cerebral tienen una mayor estimulación del glutamato, que es un neurotransmisor neuroexcitador, y hay que ayudarles a balancear los neurotransmisores tranquilizadores como es el GABA. De ahí a que para dormir y para tranquilizar yo también recomiende en muchas ocasiones la L-teanina, que es un aminoácido natural, el propio GABA. También recomiende el extracto de azafrán, también recomiende se me ha ido ahora de la cabeza. El GABA, también recomiende, por ejemplo, el extracto de lavanda, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, Ana, sí, no te lo puedo garantizar porque obviamente no he hecho un estudio, pero sí que es posible que hay personas que de base sean más positivas que otras y hay personas que de base sean más negativas que otras. Eso no implica que tú estés condenado a ser un algodón de azúcar ni un cenizo. Si quieres, puedes mejorarlo. Ahora bien, si quieres. ¿Vale? Entonces, esta pregunta contestada. Otra pregunta. Me dicen, ¿el estrés puede producir elevaciones de la hormona prolactina? Me lo dice Sheila Panero. Sí. Sí, sí. De hecho, la prolactina es una hormona que para medirla los endocrinos insistimos en varias cosas. Y una de las primeras, primero además de que se tiene, en el caso de mujeres, se tiene que medir entre el tercer y sexto día del ciclo menstrual, siendo el primer día que te baja la menstruación propiamente dicha, es una hormona en la que 4 o 5 días antes debes haber evitado las relaciones sexuales, debes haber evitado un exceso de ejercicio físico, pues, es decir, debes evitar correr 10 kilómetros, debes evitar ir a hacerte la analítica después de haber peleado con tu jefe o que te hayan echado del trabajo o que hayas tenido un problema de salud importante o de tus familiares. ¿Por qué? Porque el estrés eleva la prolactina, que es una hormona que se produce en tu hipófisis, que es como el principal director de la orquesta hormonal de tu cuerpo. Y la prolactina se eleva en hombres y en mujeres. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Os lo voy a explicar para que entendáis la maravilla que son las hormonas. Cuando tú tienes un estrés, ¿vale? Por lo que sea, físico, psicológico, del tipo que sea, tu cuerpo se tiene que preocupar y asegurar de tu supervivencia, ¿vale? La respuesta del estrés, la respuesta del cortisol, de la adrenalina y noradrenalina y de la prolactina en este caso, lo que hace es garantizar que nosotros sobrevivamos. Y por tanto la respuesta al estrés modifica todas tus hormonas, ahora nos vamos a centrar en la prolactina, pero modifica todas tus hormonas para que todo esté enfocado en que tú estés alerta, estés hiperactivado a cualquier estímulo externo, tengas una capacidad
de bombear sangre brutal a tus músculos, no tengas ganas de hacer pis ni caca, no tengas hambre, no tengas ganas de memorizar, sino que estés alerta a todo. Por lo tanto, en el estrés la prolactina se aumenta. ¿Por qué? Y es que esto es maravilloso. Porque la prolactina aumentada baja la libido. Pero esto tiene todo el sentido del mundo. Porque tú en un momento en el que está en juego tu vida, ¿de verdad te vas a poner a tener relaciones íntimas con tu pareja, con la posibilidad de tener hijos? ¿Tú de verdad en un periodo de estrés te vas a poner a tener hijos si no puedes asegurar ni tu vida? O sea, tu cuerpo no puede asegurar tu vida porque estás en una respuesta de estrés. ¿Tú te crees que te vas a poner? Tu cuerpo te va a decir así, como no sé cómo, si vas a vivir o no, encima te voy a dar el privilegio de crear otra vida. No, perdona, guapo o guapa. Tu testosterona va a bajar, tu libido va a bajar, tus estrógenos van a bajar, te voy a inhibir la ovulación, te voy a inhibir la libido, etcétera, etcétera, etcétera. Y además sabéis que la prolactina alta estimula el cortisol, que es otra hormona del estrés. Entonces perpetúa el ciclo del estrés. Pero es que además la prolactina alta no solo te baja la libido, sino que encima en las mujeres, por ejemplo, acorta e inhibe la ovulación. Entonces no solo te hace que tú no tengas ganas de tener relaciones, sino que por si acaso a ti te quedan, eres una persona muy fogosa y te quedan ganas de tener relaciones íntimas, te dice, vale, tú tenlas, pero no vas a ovular. O tú tenlas, pero tu movilidad de espermatozoides no va a ser la buena. Paco o Laura, ¿vale? Entonces, el estrés agudo o crónico produce una elevación de la prolactina. Y la prolactina elevada afecta a tu fertilidad, a tu libido, también afecta a otros síntomas como por ejemplo a la sensibilidad a la insulina, te hace más resistente a la insulina. ¿Por qué? Porque si te vuelvo resistente a la insulina, ¿qué pasa? Que el azúcar no entra a tus células, se queda en la sangre y así asegura que tu sangre tiene el azúcar necesario para permitirte correr. Y además la prolactina alta, como os he dicho, eleva el cortisol, los andrógenos androstenediona y dehidroepiandrosterona, y así aumenta la testosterona, que te permite también, en efecto positivo, mantenerte como más fuerte y más alerta, pero en efecto negativo, por ejemplo, a las mujeres les produce acné y caída del cabello, y al igual que los hombres. Entonces sí, el estrés eleva la prolactina. Por eso, para hacerte los análisis tienes que ir con unas indicaciones previas que solemos dar los endocrinos. Luego, esta pregunta no tiene nada que ver con esto, pero me ha hecho muchísima gracia. Me dice Angles, tu hermano tiene pareja porque le van a llover los pretendientes. Fuera de broma, solo decirte que eres poca luz. Mi hermano Carlos, que ya sabéis que es el que junto con Valerio forman parte del proyecto, y conmigo obviamente, el proyecto IVB, está casado con Macarena, con mi cuñada, y están muy felizmente casados, pero mi hermano es muy guapo. La pregunta es mi hermano más guapo que yo en proporción? Aquí necesito vuestro apoyo. Yo tengo que ser más guapa que mi hermano. Dicho esto, me ha hecho muchísima gracia. Me dice 28 lead. Cuando tengo épocas de más estrés, sufro mucho inflamaciones y ansiedad. ¿Esto por qué es? Mira, aquí esta me gusta porque esta es viceversa. Esto es cómo el estrés puede afectar a la inflamación sistémica. Es decir, cómo un adrenalina, un cortisol crónicamente elevado, porque ya sabéis que el cortisol, la adrenalina y noradrenalina, que son las hormonas del estrés, tienen que estar elevadas en un periodo agudo, es decir, cuando se necesitan tienen que estar elevadas. El problema es cuando están crónicamente elevadas. Esto es, cuando están elevadas, cuando ya no se necesitan. Es decir, ya ha pasado el periodo de estrés, pero tu cuerpo
sigue manteniendo elevados esos niveles, como dice Marian Rojas, cuando estás intoxicado de cortisol. Como ocurre con el estrés crónico que sufrimos la mayor parte de la población. El cuerpo no está adaptado a nuestro estilo de vida. Hace 1000 años que nuestro metabolismo todavía está hace 1000 años porque el cuerpo no evoluciona tan rápido como nuestra sociedad. El único fuente de estrés era que te persiguiera un Miura, que no tuvieras comida porque estuvieras en la época de los glaciares. Ese es el estrés que está hecho en nuestro cuerpo. No está hecho para el estrés de que te hablen 24 WhatsApp, que tengas 18 TikToks activos, que tengas 3 pantallas y que tu jefe te esté pidiendo que a la misma vez que estés metido en el Zoom que le imprimas no sé qué y que tú reserves la clase de spinning y que te escriban del WhatsApp del grupo de tu colegio, de tus hijos, para decirte que es la Semana Internacional y que tienes que hacer arepas o una pasta gluten free para la gente. Es que, ¿ves? Yo os habéis estresado solo con lo que estoy contando. Y esto es el día a día. Entonces, cuando crónicamente está elevado el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina, nuestro sistema inmune se desregula, es decir, está permanentemente hiperactivado a la vez que inhibido. ¿Por qué? Porque el cortisol, de manera aguda, produce una disminución del sistema inmune. ¿Por qué? Tiene un efecto inmunosupresor. Pero cuando está de manera crónicamente elevada, se desregula, es decir, tu cuerpo no entiende qué le pasa y entonces está suprimido, pero de repente se activa, pero de repente se suprime y además se empiezan a afectar otros ejes hormonales, como por ejemplo la prolactina, que también tiene un efecto neuromodulador, también afecta la melatonina, las hormonas tiroideas. Por lo tanto, se desregula el propio sistema inmune, que es el implicado en la inflamación. Además, por ejemplo, aparece una resistencia a la insulina. Cuando tú estás crónicamente estresado, como os he dicho, el azúcar está en sangre y para conseguir eso tiene que hacerte resistente a la insulina. Todo eso produce unos cambios en tu sistema inmune que hace que de repente tu sistema inmune esté hiperactivado y por tanto se produzcan muchas sustancias inflamatorias, citoquinas proinflamatorias, que además los sistemas que tiene tu cuerpo y tu sistema de defensa de limpiar esas citoquinas inflamatorias se inhiben y por tanto tú puedes experimentar diarrea, que te sienta mal la comida, que además te notas hinchada, que notas retención de agua. ¿Por qué? Porque el cortisol crónicamente elevado también produce retención de líquidos, que aparezcan enfermedades del sistema inmune. De hecho, y esto lo voy a aplicar a mí misma, yo antes del 2020, yo estuve trabajando, algún día haré un podcast sobre esto, en mi hospital en la primera ola, pues por suerte o por desgracia, yo estuve trabajando desde enero del 2020 hasta mayo de 2020 en la puerta de urgencias de mi hospital con todo el COVID. Y yo, por suerte o por desgracia, fui de las pocas de todo el equipo de urgencias de mi hospital que no cogí el COVID. Entonces yo me comí guardia tras guardia, turno tras turno, como todos los compañeros, pero yo voy a hablar de mi experiencia. Y yo empecé y yo no estaba sana ahí. Y cuando me empezaron a diagnosticar, yo primero me diagnosticaron una hepatitis autoinmune, luego una distrofia ANO 5, que no tiene que ver con el sistema inmune, ¿vale? Pero una hepatitis autoinmune y luego, en diciembre de este año, ¿vale? Una esclerosis múltiple, que es una enfermedad desmielinizante de perfil autoinmune. ¿Vosotros os creéis? Obviamente yo estaba predispuesta genéticamente, ¿vale? Porque las enfermedades, la mayor parte de enfermedades, se junta una predisposición genética con una influencia del ambiente. Y la proporción de esto es que un 10% es la influencia genética y un 90% es la influencia del ambiente. Y cuando se dice influencia del ambiente se habla del estilo de vida, de lo que comes, del ejercicio que haces, de si fumas, si no fumas, del ambiente estresante o no que tienes. Y yo no tengo ningún tipo de duda que las enfermedades autoinmunes que me han aparecido
están por todo el estrés que yo pasé con lo del COVID. O sea, no sabéis, no os hacéis una idea, porque en las noticias no salió ni un décimo lo que fue estar en la puerta de urgencias cuando no sabías ni lo que era el COVID. No había mascarillas. Yo entraba a las boxes con la mano tapada y no sabías ni lo que era. Había una mascarilla para un turno de 30 horas, que esto lo saben todos mis compis de urgencias, pero no solo médicos, no solo lo sabemos los médicos, también los auxiliares, los enfermeros, los camilleros, que no teníamos una mascarilla sucia, ¿vale? Para 30 horas. Yo me acuerdo el tiempo que íbamos a bajar a comer, que tenía un burruño de mascarilla que, claro, tú te la metías en el bolsillo y esa mascarilla había estado en contacto con cientos de partículas de todo. Y tú luego te la ponías. Y no sabías qué te iba a pasar porque tú estabas un día poniendo un fármaco, al otro, porque no se sabía absolutamente nada y jamás en la vida te han preparado a un médico para que con 26 años tú veas a cientos de personas morir sin saber cómo ayudarles, sin poder hacer nada, que no te dejen ni hacer, o sea, que no podían ni surfar, en fin. Eso es tú. O sea, a todo esto lo que quiero llevar es a cómo el estrés puede influir en la inflamación a través del sistema inmune y cómo un periodo de estrés prolongado puede producir que tú tengas... Lo principal es el sistema intestinal. ¿Por qué? Porque el sistema intestinal son el lugar donde más proporción de sistema inmune hay en las placas de Peyer. Por lo tanto, cuando tú tienes un estrés crónico, se afecta al sistema inmune. ¿Y dónde tienes más sistema inmune? En todo el sistema gastrointestinal. De ahí a que las primeras manifestaciones de un estrés crónico sean problemas intestinales. Entonces, claro que es normal que te sientas mayor inflamación abdominal. Claro que sí. Con un periodo de estrés crónico. Por esta relación del sistema inmune. Y ya hay un montón de preguntas, pero el tiempo se acaba. Y yo no tengo más tiempo de seguir aquí divagando con estas cosas que espero que os hayan gustado. Voy a solo hablar de otra cosa más. 2 minutitos. ¿En qué afecta la supresión de estrógenos por medicamentos? Me imagino que será por una menopausia inducida por un cáncer de mama. Espero que estés bien. Los estrógenos influyen de manera directa en todo la salud mental por una manera muy sencilla. Los estrógenos estimulan la producción de serotonina y además los estrógenos, al influir en la producción de serotonina, influyen en el apetito. Por eso mismo, la menopausia se asocia con síntomas ansiosos, con síntomas depresivos y con un aumento del apetito. Por eso, precisamente el 5-HTP y el extracto de azafrán ayuda, además de mejorar sofocos y nivel de ansiedad y de irritabilidad y de apatía, mejora el apetito. Por eso, la menopausia, la trates con terapia hormonal sustitutiva o con ciertos suplementos, mejora los síntomas del estado de ánimo al mejorar o al estimular al menos de alguna manera, bien sea con hormonas o bien sea con suplementos, la producción de estrógenos. Y ya acabo y espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, acordaros de poner una reseña en Apple Podcast o en Spotify si lo estáis escuchando ahí, que compartáis este episodio, por favor, que me ayuda mucho y que os quiero un montón y nos oímos en el próximo episodio. Un besito muy, muy, muy fuerte y si queréis una segunda parte, hacédmelo saber, que aquí hay muchísimas dudas. Un besito.